Buen día tengan todos ustedes, estimados amigos que nos visitan en nuestros cortes de 3 minutos de Saeta Económica. En este caso vamos a revisar un poquito nuestras proyecciones para el 2013. ¿Qué es lo que vemos en función a las variables más importantes que afectan el crecimiento? En este caso solamente vamos a revisar dos, que son el gasto público y las exportaciones. Es muy importante porque las exportaciones cada vez toman una primacía en los efectos del crecimiento. O sea, cada vez esta variable es más importante que las variables internas, como es el caso del gasto público. Sin embargo, ambas determinan una parte muy importante del crecimiento económico del país. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, y digo nosotros porque cerca de 13 instituciones encargadas dedicadas más que nada a las proyecciones a corto y mediano plazo, hemos recibido un impacto muy fuerte de nuestra proyección que teníamos en promedio de 3.8% de crecimiento para este año contra un 0.85% que se reflejó en el primer trimestre. Eso pues, es significativamente grave. Significa que muchos negocios han tenido una caída de ese tamaño en su demanda y no ha sido posible mantenerse en equilibrio, o sea que registran pérdidas y dificultades financieras para seguir cubriendo sus gastos, y entre más pequeñas y menos resistentes son, pues es más drástico el daño. Pero entonces, ¿qué ocurre con ese 0.85? Miren, ahí vamos a revisar la cuenta del gasto público total. Y la última cifra oficial que aparece en el INEGI es la que publicaron durante el primer trimestre y tienen una caída del 7% respecto al año anterior. Esto pues es el primer año del gobierno de Peña. Si comparamos una situación semejante durante el primer gobierno de Calderón respecto a su año anterior, la caída fue solamente de 1.6, o sea, también fue negativa, pero hoy fue de 7%. Y cuando entra Fox al gobierno, ahí se registró un crecimiento del 8% respecto al año anterior. ¿Qué ocurre? Que no hemos visto una caída semejante de 7 puntos respecto al año anterior en el inicio de un año de gobierno. Esto realmente es un impacto muy fuerte de todas las expectativas que teníamos. Consideramos que la operatividad del PRI podría ser más fuerte y tuviera un crecimiento. Y eso no es todo. La situación también en un momento dado es en relación a las exportaciones. Las exportaciones presentan a mayo, que es la última cifra oficial, nosotros nos vamos a las cifras oficiales publicadas, no tomamos otros datos que no sean directamente de las fuentes oficiales. Caen las exportaciones, nuestras exportaciones tienen un crecimiento de 0.24 en este periodo hasta mayo, contra un 9.2% que crecieron durante el año anterior. ¿Esto qué significa? Que cayeron bastante los ingresos y de alguna manera repercutió en el Producto Interno Bruto. A esta luz, ¿qué nos espera para el siguiente semestre? Fíjense nada más ustedes con el último dato del empleo que se acaba de publicar, hoy lo vimos en la fuente del Financiero, tiene una caída el mes de junio del 97% de los empleos formales. O sea, el año pasado, 2012, se generaron 75.274 empleos y ahora 2.519 solamente. En todo el periodo de enero a junio, el año pasado se generaron 455.623 empleos formales contra 295.378, una caída del 35% en este semestre. ¿Qué quiere decir? Que las perspectivas para el cierre del PIB de junio no son nada alarmantes. ¿Qué tendría que ser para que esperáramos un crecimiento de 2.5 para el 2013? Que tuviera una recuperación formidable en estos renglones. Las cosas vemos que no han ocurrido. Entonces, esto es una crítica realmente muy formal a lo que está pasando dentro de la política de Peña Nieto. Quiere decir, todo esto no son causas del azar. Realmente los que dirigen la política, tanto en el Banco de México como en un momento dado en la Secretaría de Hacienda, perciben y se dan cuenta cómo debe ser el manejo de la política para contrarrestar estos efectos.
para combinarse en una política fiscal o en una política monetaria y financiera o en una política comercial. Hay elementos en un momento para contrarrestar. ¿Qué ha ocurrido? Esa es una pregunta que hacemos nosotros. ¿Cómo es posible que no se hayan percatado de estos efectos que repercuten en la sociedad y que pueden establecer correcciones? Nos dan noticias de que el gasto público se ha ejercido completamente, pero eso no quiere decir que el hecho de que se haya ejercido está correcto, pero no quiere decir que haya dejado de caer en la magnitud que cayó y no se han tomado las medidas precautorias consecuentes. De tal manera que vemos un segundo semestre todavía difícil y no vislumbramos a corto plazo una recuperación sólida. Muchas gracias.